Es un día normal en Terra. Te levantas con la contaminación irritando tus fosas nasales y laringe, las tuyas y las de los habitantes lo suficientemente desafortunados como para tener que respirar el aire del planeta sin usar filtros. Cuando de pronto una luz cegadora se ve en el horizonte. Una enorme columna de vapor comienza a erguirse y la Tierra comienza a temblar bajo los pies de los habitantes del mundo trono. De un segundo para otro las alarmas comienzan a sonar, el temblor comienza lenta pero consistentemente a aumentar de magnitud y la gran columna de vapor en el horizonte comienza a separarse en columnas más pequeñas. Varios colosales transportes dorados y rojos del Adeptus Custodes, los santos protectores del dios emperador, surcan el cielo hacia las columnas de humo, y los servocráneos y amplificadores Vox comienzan a repetir un sepulcral y terrible mensaje. Terra está bajo asedio. Se ha creado un cierre perimetral que incluye a tu ciudad y a todas las zonas cercanas a las emanaciones de humo que ves en el horizonte, y toda esa zona ha sido clasificada como Exterminis Locum, la zona de matanza. El retumbar es la última línea de defensa de la nación de Paradis, activada cuando Eren libera a los titanes colosales contenidos en los muros. Estos titanes miden entre 50 y 60 metros de altura, avanzan en una horda imparable destruyendo todo a su paso. El número exacto de titanes colosales no se nos dice en el manga de Attack on Titan, sin embargo una rápida googleada nos dice que pueden ser más de 1 millón de titanes colosales listos para marchar y destruir Terra. Según el lore establecido de Warhammer 40.000, ese número es más que el número total de marines espaciales en toda la galaxia, por lo que ver de pronto en Terra 1 millón de organismos más grandes que el 90% de los titanes imperiales definitivamente haría que Terra tomara instantáneamente las medidas más desesperadas para defenderse. Pero antes de hablar de las posibles defensas de Terra, repasemos un poco por qué los titanes son verdaderamente aterradores. Primero que todo, tienen una resistencia orgánica superior a las criaturas convencionales. Un humano del tamaño de un titán sería mucho más fácil de matar que un titán, debido a la piel y estructura muscular del titán que le hacen resistente al armamento básico y a las armas cinéticas, ya que las armas cinéticas serían de poco uso en contra de estos seres. Al contrario de los titanes cambiantes, es decir, aquellos que pueden volver a su forma humana a voluntad, los titanes regulares no presentan ningún tipo de reacción al dolor, incluso ante el desmembramiento, frente al cual presentan otra característica, un factor regenerativo extremadamente rápido que les permite recuperarse de heridas graves en segundos, siendo la única forma de realmente matar a un titán el destruir la parte posterior de su cuello. Por último, en el caso del retumbar, el millón de titanes colosales son controlados por una sola conciencia, el cual sería el titán fundador de Eren, lo cual fortalece la última debilidad de los titanes, es decir, la falta de inteligencia y coordinación. Ahora, por otra parte, Terra no es un mundo ordinario, es el mundo trono, el hogar del dios emperador y capital del imperio de la humanidad. Por supuesto que está increíblemente bien defendido. Terra está rodeada de macrofortalezas, murallas continentales, campos de fuerza, armamento orbital, láseres de defensa y baterías de misiles. También cuentan con escudos de vacío. Sin embargo, los escudos de vacío en Warhammer 40.000 funcionan de manera algo similar a los de Dune. Es decir, son muy efectivos en contra de proyectiles y disipan la energía de disparos de plasma, de fusión y cañones láser. Pero no pueden impedir el ataque cuerpo a cuerpo, mucho menos de objetivos lentos como lo serían los titanes colosales. Por otra parte, los grandes protagonistas del setting como marines espaciales o incluso los custodes no serían diferentes para un titán colosal de 60 metros de altura. La gran mayoría moriría aplastados incluso dentro de transportes o tanques e incluso tanques superpesados como el Astraeus. Fuera de la artillería y los macrocañones, los únicos con un chance real de enfrentarse a un titán colosal serían los propios titanes imperiales. Los titanes imperiales son conocidos como deidades máquinas. Son enormes constructos de guerra capaces de arrasar todo a su paso. Sin embargo, tal como ocurre con la tecnología de punta en Warhammer 40.000, son muy escasos, y entre las legiones de titanes, solamente los titanes de clase emperador miden más de 60 metros, siendo la gran mayoría de los titanes más pequeños que un titán colosal. Específicamente, los titanes Warhound miden 14 metros. Un titán River mide 25 metros. Un titán de clase Warlord mide 33 metros de altura, la mitad de lo que mide un titán colosal.
Si bien no tenemos números exactos sobre la cantidad de titanes en Terra, podemos hacer una estimación bastante certera, ya que sabemos que la Legio Ignatum está permanentemente estacionada en Terra, y al comienzo de la herejía tenía 200 titanes, de los cuales más de alguno debe haberse destruido durante el asedio de Horus. Fuera de ellos no existen registros de ninguna otra legión de titanes específicamente radicada en Terra, por lo que siendo extremadamente generosos podríamos estimar que, sumando los efectivos de la Legio Ignatum, más los efectivos de algunas otras legiones que se encuentren en rotación defendiendo Terra, podríamos estimar un total de 300 titanes, los cuales no todos son de clase emperador. De todas maneras, esto nos dejaría con que cada titán de la Legio Ignatum y sus aliados debería enfrentarse a más de 3000 titanes colosales cada uno. Recordemos que, si bien en el manga los titanes colosales solamente se dedicaron a marchar, Eren tiene entrenamiento militar y de combate personal, con lo que si Terra solamente contara con sus propios titanes para defenderse, realmente no tendrían ningún chance en contra del Retumbar, ya que se verían completamente sobrepasados en números. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sería Terra completamente arrasada? Bueno, no realmente. Terra consta de innumerables fortalezas y ya ha sido asediada en el pasado por las fuerzas del caos. Ahora en Terra todas estas fortalezas tienen murallas con baterías antiorbitales. Si bien no se nos especifica cuántas fortalezas hay en todo el planeta, una de ellas sí que está bien documentada, y es el Palacio Imperial. Para que se hagan una idea, en Attack on Titan, la muralla María que fue destruida por el titán colosal medía 50 metros de alto. En cambio, las murallas del Palacio Imperial miden 1100 metros de alto, es decir, más de 1 kilómetro de altura y 30 metros de ancho, y están hechos de ceramita, plastiacero y adamantio. No solamente esto, el Palacio Imperial en realidad es una hiperestructura de tamaño continental, tan grande que literalmente tiene 4 usos horarios dentro, según el libro Heraldos del Asedio. Por lo que los titanes colosales del Retumbar no tendrían la altura suficiente para escalarlo y mucho menos el poder destructivo para romperlo. E incluso si las demás fortalezas del planeta solamente tuvieran una fracción de estas murallas, aún así serían impenetrables para las capacidades destructivas de los titanes colosales, los cuales solamente podrían conformarse con pisotear asentamientos antes de encontrarse realmente atascados sin poder avanzar. Sin embargo, incluso esto podría llegar a ser difícil si tenemos en cuenta el extraordinario poder defensivo de la fortaleza de los Puños Imperiales, hecha por la misma mano del primarca Rogal Dorn, la mega fortaleza orbital llamada la Falange, el cual es capaz de obliterar flotas enteras de naves de clase crucero, con escudos de vacío y todo. Durante los hechos de la Guerra de la Bestia incluso fue capaz de destruir una luna de ataque orco que es de 1/3 del tamaño de la Luna, nuestro satélite natural. Por lo tanto, el armamento de la Falange apuntado a los titanes en la superficie podría eliminarlos tomándose una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, podría fácilmente dañar las estructuras colindantes si es que los titanes ya llegaron a las murallas de Terra. Después de todo, esas armas están hechas para destruir naves espaciales de kilómetros de largo. Sería como intentar matar una mosca con un melta. Sin embargo, la más posible solución, dado el lento avance y movimiento de los titanes colosales, es una solución bastante simple y accesible incluso a día de hoy, es decir, un misil nuclear. Un misil nuclear, de los actuales, es capaz de vaporizar todo a kilómetros a la redonda, destruir con calor y una brutal onda expansiva todo a más del doble de esa distancia y herir con termorradiación a más del triple del radio de explosión. Simplemente usando alguna de las armas nucleares de hoy en día no quedaría ni siquiera un átomo de titán colosal ni de Eren. Ante una eventual invasión del carácter extintivo como el Retumbar, el Adeptus Custodes únicamente tendría que crear un cordón perimetral con escudos de vacío alrededor de Eren y el 1.000.000 de titanes colosales, ya que estos escudos de vacío son capaces de disipar la energía incluso de bombas atómicas, y simplemente obliterar el área. Ni siquiera el emperador de la humanidad puede sobrevivir a un impacto nuclear. Esto está establecido en el Códex de 10ª edición de Adeptus Custodes, cuando en uno de los Juegos de Sangre la famosa Custodes mujer intentó detonar una bomba nuclear en el Trono Dorado, por lo que canónicamente una bomba nuclear puede matar al emperador. Ese es el objetivo de hecho de los Juegos de Sangre, literalmente matar al emperador. En resumen, en un combate directo, muchas de las unidades como titanes en el Imperio de la Humanidad quedarían completamente impotentes ante el poder de 1.000.000 de titanes de 60 metros de altura.
Por otra parte, si la fortaleza de la Falange se encuentra en el hemisferio correcto, ni siquiera se necesitarían armas nucleares. Con el mismo cerco defensivo de escudos de vacío, el armamento de la Falange no tendría que preocuparse mucho por darle a otros blancos, y podría simplemente sobrecargar a los titanes con un bombardeo constante que supere su factor regenerativo. Recordemos, un misil nuclear los puede borrar del canon en un segundo. Sin embargo, el Imperio de la Humanidad no es la única facción en Warhammer, y tampoco es la única que ha luchado en Terra. ¿Qué pasaría si los dioses del caos y sus demonios toman posesión del millón de titanes colosales de 60 metros de altura? En el libro Puerta de los Huesos se puede apreciar la gran variedad de dones que los dioses del caos confieren a sus acólitos, entre ellos la regeneración, pero también la fuerza y la velocidad, haciendo que simples acólitos humanos puedan rivalizar con transhumanos leales. En el caso de los titanes, tendríamos lo siguiente. Algunos de los titanes se convertirían en titanes colosales de Khorne. Armas gigantescas dignas de titanes de 60 metros se materializarían en sus manos, su fuerza bruta y velocidad serían ampliamente aumentadas. Estos titanes no solo destruirían ciudades, realmente se bañarían en la sangre de ciudades enteras, y con sus armas o haciendo uso de otras estructuras podrían ferozmente escalar las murallas que antes eran imposibles para los titanes regulares de Eren. Los titanes de Nurgle serían inmatables, con una resistencia y factor regenerativo tales que incluso con una lanza térmica se tendría dificultades para herirlos. Su mera presencia esparciría enfermedades como una nube de plaga, e incluso los edificios, el concreto y el metal se enfermarían y caerían hechos polvo. Los titanes de Slaanesh serían de tal manera que si se los describo me desmonetizan el video y posiblemente me metan preso. Pero verían modificadas sus gargantas para atacar como cañones sónicos vivientes, despedazando todo tipo de cristal y derritiendo los cerebros de cualquier ser vivo. Por último, los titanes de Tzeentch serían monstruosidades emplumadas capaces de distorsionar la realidad, capaces de causar mutaciones con tan solo verlos y enloqueciendo masas enteras solamente con sentir las vibraciones del retumbar. Esa sí que sería una amenaza brutal. Los poderes psíquicos podrían mandar a la disformidad cualquier misil nuclear que enviara el Imperio. La Falange y flotas enteras tendrían que utilizar recursos para obliterar ciudades enteras allí donde se encuentren esos titanes para poder eliminarlos. Y de una manera realista, el millón de titanes se dirigirían de una directo al Palacio Imperial. En un ataque coordinado, los titanes de Nurgle comenzarían a corroer y podrir la muralla, mientras los de Khorne, a pura fuerza bruta, terminarían de derribar las partes corroídas. Mientras tanto, los titanes poseídos por Tzeentch se dedicarían a abrir portales para que más demonios y legiones traidoras llegasen a invadir Terra, y otros portales para enviar titanes dentro de la Falange. Todo mientras los titanes de Slaanesh... Bueno, si se los digo me quitan los derechos humanos probablemente. Tras masacrar a los defensores, solamente la puerta de la eternidad se interpone entre el retumbar del caos y el emperador. Y en ese momento, Abaddon el saqueador se despierta de golpe y se da cuenta de que todo fue un sueño y de que no tiene piernas. Bueno, la realidad es que en ese último escenario, Eren moriría instantáneamente al recibir el poder de los cuatro. Probablemente se le derretiría el cerebro y se le saldría por las orejas. Y sin señor de la guerra para canalizar la voluntad de los cuatro dioses que tiran hacia direcciones opuestas, y además con 250.000 titanes cada uno, el único escenario realista es que comiencen a matarse entre sí para tener ventaja sobre los demás, hasta que ni un solo titán quede en pie.